¿cómo está? Muy buenas tardes. Comenzamos Buenas Escuelas en Cooperativa, como siempre, hablando de educación junto a la Superintendencia de Educación Escolar. Le mandamos un saludo, sí, a nuestro superintendente Alexis Ramírez. Él nos está escuchando desde la casa. Está junto a nosotros hoy día en su reemplazo Jimena Bugueño, jefa de la División de Promoción y Resguardo de Derechos Educacionales de la Superintendencia de Educación. Jimena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Le mandamos saludos a... Así es, hay que mandarle saludos para que se mejore. Eso. Y nos acompaña hoy día Mónica Flores, psicóloga, presidenta de la Fundación Renaciendo, madre de una niña transgénero. Y Mónica nos acompaña hoy día porque vamos a hablar de un tema muy relevante que tiene que ver con los derechos, porque hace más de un mes el Ministerio y también la Superintendencia presentaron dos políticas públicas importantes para el sistema educativo: la circular de derechos de niñas, niños y jóvenes trans en el ámbito de la educación, y también las orientaciones para la inclusión de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Mónica, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Es importante hablar de estos temas. Recuerda también nuestro sitio en Cooperativa, www.cooperativa.cl, para que ahí revisen nuestro programa, y también, Jimena, nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Efectivamente, los invitamos a seguir nuestros contenidos, nuestra información en una plataforma web que está actualizada, supereduc.cl, y también en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Jimé, partamos al tiro. La circular de derechos de niñas y niños y jóvenes trans, ¿en qué consiste? ¿Qué plantean ahí? Y en estas orientaciones también que entregó el Ministerio. Mira, efectivamente, nosotros hace poquito publicamos, ¿no?, la circular, donde se aborda, se sistematiza, se clarifica cuáles son los derechos en el ámbito de la educación de los niños, niñas y jóvenes trans. Y lo que hace, en realidad esto no es nuevo, ¿no? La ley no es nueva, esto ya está dicho en distintos marcos, digamos, en todo un marco jurídico, pero lo que hace la circular es sistematizar qué es lo que la ley indica en relación al resguardo de derecho de todos los niños, niñas que viven en nuestro país y sin ningún tipo de discriminación. Y entre esos tampoco está permitida la discriminación de los niños y niñas trans. Entonces, atendiendo tanto las consultas, nosotros tenemos muchas consultas, dudas, ¿no?, de sostenedores, de directores y también de las familias en relación a cómo abordar en el ámbito educativo las adecuaciones, digamos, para sus hijos, para sus hijas. Es que vimos necesario y oportuno poder especificar cuáles son estos derechos, y porque además los derechos, digamos, de los niños y niñas trans son los mismos que los derechos de todos los niños y niñas que están en nuestro país. Lo que pasa es que por las diferencias hay que muchas veces tomar algunas medidas de apoyo específicas y, por sobre todo, resguardar que no se cometan en el fondo agresiones o vulneraciones que les impidan ejercer su derecho a la educación. Esta circular, me imagino, Mónica, también a ustedes les ayuda en el día a día, sobre todo en la fundación, y a ti como mamá también. ¿Cómo te toca este tema? Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia. Bueno, primero, respecto a la circular, creo que es un gran avance. Yo lo veo como un hito. No existían antes políticas públicas respecto a los niños, niñas, estudiantes, adolescentes trans específicas. Y esto es algo específico para ello. Creo que es un gran avance. Para nosotros como fundación viene a apoyar un trabajo que ya venimos haciendo sin las políticas, que es acompañando a las familias en la inclusión de sus hijos a nivel escolar, pero claro que es un gran aporte, porque en muchos establecimientos nos encontramos con las negativas respecto a incluir a los niños. Entonces, claro que estos documentos nos ayudan a poner el tema y tener un respaldo también desde el gobierno, desde la superintendencia, el ministerio, a que se debe hacer, se debe acoger y se debe trabajar en eso en beneficio de los niños trans y también del contexto escolar, porque creo que en un colegio haya un niño trans es una oportunidad no solo para el niño y la familia, sino que para toda la comunidad escolar. En el caso de la fundación, ustedes también, ¿cómo es el trabajo que realizan? Para que nos puedas contar un poquito para los apoderados, los papás y también los directivos de colegios que nos están escuchando. En realidad el trabajo de la fundación se divide como en dos áreas importantes. Una que es un acompañamiento más individual a las familias que
que se acercan a la fundación en estos procesos de acompañamiento a sus hijos, en el proceso de tránsito principalmente, de género, de entender también lo que está viviendo su hijo e ir acompañándolo. Y el otro trabajo tiene que ver con acompañarlo en las distintas áreas que el niño va expresando y manifestando su género sentido, que tiene que ver principalmente con el espacio escolar y también con el de salud. Y es ahí donde la Fundación acompaña a las familias a conversar la temática en el espacio escolar, a buscar todas las instancias de cómo los distintos actores del colegio se van familiarizando con el tema y se van adquiriendo prácticas educativas y humanas también de cómo ir incorporando de la forma más sana y respetuosa a los niños en su espacio, en su rutina. Parte desde respetar el nombre que ellos han elegido, respetar el uniforme que quieren utilizar, el baño que quieren ocupar. Entonces vamos haciendo distintas instancias, talleres, capacitaciones, charlas, acompañamientos en reuniones de apoderados, en espacios educativos. Mónica, quiero que me cuentes un poquito cómo ha sido tu experiencia como mamá. ¿De qué se trata? ¿Cómo vemos a un niño trans? ¿Cuáles son las señales que tú viste como mamá y cómo lo has podido enfocar también a nivel escolar, a nivel familiar, personal? Bueno, ha sido una experiencia de aprendizaje. Mi hija desde muy pequeña nos empezó a manifestar que el género que ella quería vivir, mostrar, manifestar, expresar, era distinto al género que le habíamos designado biológicamente cuando ella nació. Y las señales son desde lo más básico como una palabra, una actitud, un movimiento, un gesto, un baile, un juego, un disfraz. En todo lo que los niños van explorando en el mundo yo fui visualizando que ella me mostraba algo distinto de lo que yo esperaba, que era algo cultural aprendido, que si había nacido con genitales masculinos, tenía que manifestar actitudes o gestos desde el género masculino y eso no fue así. Y uno al comienzo lo ve como, yo por lo menos lo vi como parte de la exploración del mundo de un niño, pero cuando eso se va haciendo mucho más fuerte y cuando a través del lenguaje tu hija te va diciendo efectivamente que no se siente niño, que se siente niña, y que quiere vivir ese género en todas las instancias, entonces uno dice, parece ese ser que tengo que poner ojo y acompañar. Y yo creo que la clave es la validación de ese hijo, escuchar lo que siente y acompañarlo en como él quiere expresar y vivir su género. Y ha sido una experiencia de aprendizaje constante. Fue cuando empezamos a vivir esta experiencia, nos dimos cuenta efectivamente, como lo dije en un comienzo, que no habían políticas públicas ni espacios desde el gobierno específico para recibir acompañamiento. Y desde ahí surgió la idea con otros papás que fuimos conociendo en este camino de crear una fundación que permitiera abrir estos espacios, de generar espacios de diálogo, de buscar espacios y ser parte de mesas de trabajo en el gobierno. Y así hemos ido como avanzando, creciendo y felices de haber sido parte también de este trabajo con otras organizaciones de la sociedad civil, con la superintendencia y el ministerio, de poder poner un granito ahí en este documento respecto a lo que nosotros vivimos como padres, porque no es lo mismo hacer un documento sin escuchar a los que realmente tienen que decir, y fue súper importante también que la superintendencia y el ministerio en este proceso de elaboración también escuchar a los niños trans. Es decir, son parte también de este documento, de esta elaboración, y eso para nosotros es muy valioso. Mónica, Jimena, antes de seguir conversando sobre este interesante tema, creo que escuchemos parte de la experiencia que viven en el Colegio El Trigal de Maipú, quienes ya ellos el año 2015 reciben en sus aulas a una niña transgénero. Este material lo realizó Mary Salinas, así que los invito a escuchar. Hace ya más de un mes, el Mineduc y la Superintendencia de Educación lanzaron la circular de derechos de niñas, niños y jóvenes transgéneros en el sistema escolar, junto a orientaciones para la inclusión de personas LGBTI en los establecimientos educacionales. Libertad Baibel, directora del Colegio El Trigal de Maipú, desde el año 2015 recibe una niña transgénero en su establecimiento. Así valora Libertad las orientaciones de esta nueva circular. Tuvimos la experiencia con una alumna que llega a primero básico, una mamá muy angustiada, pidiéndonos matrícula para esta niña, la cual había sido expulsada de varios colegios. Para nosotros Selena era niña, siempre lo fue desde que se presentó con nosotros. Por lo tanto, creo que
esta medida que toma el Ministerio, la Superintendencia, por lo menos entra a regular de que estas niñas no sean discriminadas en los colegios. El acompañamiento a la familia de un niño o niña trans es uno de los trabajos que realiza el Colegio El Trigal de Maipú, lo cual se ve reforzado por capacitaciones a toda la comunidad educativa. Así lo explica su directora, Libertad Weibel. Cuando nosotros recibimos a Selena y a Ignacia, nos hicimos asesorar nosotros por la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú. Y lo que hicimos fue unas capacitaciones a los profesores primero y luego a los padres, para que pudiesen entender y conocer el tema, digamos, porque más que nada a veces la discriminación o las preocupaciones parte más que nada por la ignorancia que tenemos frente a este tema. El consenso entre los apoderados es otra de las aristas que para Libertad Weibel, directora del Colegio El Trigal, es importante de trabajar, en especial para realizar cambios que ayuden a sentir de la manera más cómoda a los niños y niñas trans. Las niñas van al baño de niñas porque ellas son niñas, usan uniforme, ellas para nosotros son niñas, y lo hicimos con el libro de asistencia. Nosotros le pusimos un papelito encima de su nombre legal, pusimos su nombre social. Tuvimos muy buena recepción de los padres de nuestro colegio, siempre llegando a un consenso y en realidad ellos entendiendo. Los adultos somos los que tenemos los prejuicios, señala Libertad Weibel, directora del Colegio El Trigal de Maipú, quien explica cómo fue el momento en que las niñas trans fueron recibidas por sus pares en el aula. Selena lo contó ella en su curso, primero un grupo reducido de sus amigas, y las niñas le dijeron, ¿qué importa? Nosotros igual te queremos. Y con Ignacia pasó exactamente lo mismo. Nosotros sabemos que son los adultos los que tenemos más que nada los prejuicios. Por último, Libertad Weibel, directora del Colegio El Trigal de Maipú, nos dejó un mensaje a los auditores de Buenas Escuelas de cómo el apoyar en los establecimientos educacionales a niños y niñas trans puede ser una gran oportunidad de aprendizaje. Que los directores de los colegios puedan también ayudar a que estas niñas sean integradas, que no son ninguna amenaza para la integridad ni de los otros niños, ni del colegio, ni de los proyectos educativos. Es una oportunidad de aprendizaje. Vivir en realidad esta igualdad de derechos que tienen los niños y las niñas de educarse. Con un mensaje incluido ahí, la directora del Colegio El Trigal de Maipú nos explicaba, nos comentaba la experiencia que ellos tienen. Jimena, el rol que tienen los sostenedores también, los directores con esta circular, y explicar también que esto no es que se imponga, sino que la idea es que se entreguen herramientas, ciertas orientaciones, ¿no?, en los colegios. Mira, efectivamente, como decía yo recién, esto no es nuevo, ¿eh? Esto está en la ley dice, ¿no?, que tenemos que asegurar que todos los niños y niñas puedan acceder a la educación y transitar, digamos, en su trayectoria educativa sin ningún tipo de discriminación, con buen trato, con respeto, con las mismas oportunidades, digamos, de participación. Y en este caso, digamos, sostenedores, directores y finalmente los adultos, ¿no?, que están en el establecimiento, lo que aquí se hace es clarificar cuáles son las medidas administrativas, sociales, educativas, humanas, también decía Mónica, para asegurar que los niños y las niñas que están en su establecimiento educacional puedan acceder a participar, a sentirse bien, a ser bien tratados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el nombre social? A ver, lo que la circular refiere en relación al nombre social es que se pueda, después que los padres no lo han solicitado al establecimiento, que en el colegio, en todos los espacios de interacción con el niño o la niña, se respete su nombre social. En la lista del curso se puede poner al lado. Mira, esto es bien importante. Nosotros no estamos diciendo que se tiene que cambiar el nombre en los documentos oficiales legales, digamos. Claro. Exacto, eso se mantiene tal cual. Más bien tiene que ver, que se dice en el nombre social, porque tiene que ver con el trato, es decir, durante las clases académicas y extraprogramáticas, en las distintas actividades, Perfecto. En los recreos, en los informes de personalidad, en las notas, en nada que sea oficial, digamos. Es absolutamente posible usar el nombre social de tal manera que el niño o la niña se sienta reconocido por su nombre, por su nombre sentido, digamos. ¿Qué pasa con el uso del uniforme? En relación al uso del uniforme, también está la indicación que se le respete en su presentación personal utilizar el uniforme de acuerdo al género sentido. Es decir, en algunos casos hay una distinción entre la falda, los pantalones de los niños, de las niñas, que pueda utilizar el uniforme de acuerdo a su género, digamos.
Y también está el punto del uso de los servicios higiénicos, se hablaba también de los camarines. Sí, este es un punto que ha causado un poco de preguntas, de incertidumbres y también de debate. Y lo que hace la circular es en el fondo decir el uso de los servicios higiénicos, de los camarines, tiene que entregar, digamos, las facilidades de acuerdo a las necesidades de la etapa que está en el fondo el niño o la niña, acordado, por supuesto, con los padres. Y la idea es que en conjunto con la familia se busquen las adecuaciones razonables para que al ir al servicio, digamos, higiénico, pueda sentirse protegido en su dignidad, en su privacidad y de acuerdo a lo que es su género. Aquí no hay ninguna receta, digamos, sino que lo que se dice es que los colegios tienen que, en conjunto con la familia, buscar la mejor forma para que el niño o la niña, cuando quiera ir al baño, cuando tenga que ir o cuando se tenga que duchar, lo haga en condiciones donde se sienta respetado. Mónica, me gustaría, en tu doble militancia, por así decirlo, estás a cargo de la fundación y también como mamá, ¿cierto? ¿Cómo este tipo de orientaciones que se les entregan a ustedes les facilitan? Tu hija es pequeñita, pero me imagino también que tú has podido conversar con otros papás que se ven muchas veces enfrentados a la discriminación, lo decía la directora del Colegio El Trigal de Maipú, la ignorancia muchas veces que nos hace plantearnos sobre este tema con cierta resistencia. ¿Cómo contribuye la circular, las orientaciones que se les entregan a ustedes ahora? Es decir, como dije en un comienzo, yo creo que vienen a apoyar un trabajo que ya veníamos haciendo y lo que permite es como colocar el tema, es decir, poner que el colegio, poner el tema ahí enfrente y que el colegio pueda hacerse cargo de que es un tema que es importante conversar, abordar en las distintas instancias del colegio. Viene a apoyar, por supuesto, en instancias en que los colegios se habían negado o habían permitido que las familias lograran algunos cambios con sus hijos, algunas medidas. Y esto ha permitido, por ejemplo, en algunas familias que hemos estado hablando estos últimos días, que con la circular han logrado comprender más, que ha servido el tema de las orientaciones técnicas y que también se han abierto a que la Fundación pueda estar en espacios educativos para trabajar el tema, conversarlo, reflexionar respecto a esto, creo. Y coincido con lo que decían respecto a la directora del colegio, que tiene que ver con un tema de ignorancia muchas veces. Y que cuando se habla del tema y se abren los espacios, cambian las miradas. Y ese es como el llamado de la Fundación, a cambiar miradas respecto a esto y también a trabajar mitos que hay respecto a esto también o ideas erróneas. Es decir, nos encontramos con colegios que piensan que esto puede ser una enfermedad que puede generar por ejemplo, riesgos en otros niños, y entonces ahí estamos como fundación diciendo esto es parte de la diversidad humana, esto, es decir, todos somos parte, no estamos de acuerdo, por ejemplo, que hay una minoría, sino que todos somos diversos en nuestro género, en nuestra vida, en nuestras expresiones. Y por otro lado también algo importante es que muchas veces unido a estas ideas está el tema de que nuestros niños tendrían, por ejemplo, cuerpos equivocados, y nosotros ahí pensamos y decimos no. Es decir, los cuerpos de nuestros niños son diversos y cuando uno cambia esas miradas a nivel escolar y muestra de que pueden existir cuerpos diversos, de que los niños pueden vivir un género sentido pleno, independiente del cuerpo biológico que tengan, cambia la mirada del educador, cambia la mirada del colegio frente a esta realidad y lo van incorporando y viendo como parte del ser humano. Estamos conversando con Mónica Flores, psicóloga, presidenta de la Fundación Renaciendo, madre de una niña transgénero, y también con Jimena Bugueño, jefa de la División de Promoción y Resguardo de Derechos Educacionales de la Superintendencia de Educación. ¿Sabías tú que la Superintendencia de Educación es la encargada de recibir las consultas e inquietudes de la comunidad escolar? Puedes hacerlo a través de su página web www.supereduc.cl o en sus oficinas presenciales en todo el país. Estamos haciendo buenas escuelas en cooperativa, mediodía en nuestro país, acompañándoles siempre hablando sobre educación. Recuerda nuestro correo buenasescuelas@cooperativa.cl. Revisa también nuestros programas en nuestro sitio www.cooperativa.cl. Mónica, quisiera retomar contigo la conversación. Hablamos del apoyo en el aspecto práctico, lo que pasa en los colegios ahora, mediante esta información que nos entrega la superintendencia, pero también cómo tiene que ser el trabajo con los niños. Es distinto lo que uno hace cuando son chiquititos, cuando empiezan ellos a experimentar estos cambios, en estas señales que tú nos decías, que incluso para ti como mamá también tuviste que ir viéndolas y entendiendo un poco lo que estaba pasando con tu hija, y cómo también se tiene que ir trabajando a medida que van pasando los años. Es distinto de hablar de un niño a un adolescente.
Bueno, tú me preguntas a nivel escolar cómo lo nivel vamos escolar, trabajando. Bueno, primero señalar que es importante que todo lo que se va trabajando a nivel escolar cuando hay un niño trans en una escuela tiene que ver primero con lo que el mismo niño va planteando que quiere que ocurra en su escuela. Es súper importante igual poder ir respetando los procesos de tránsito de género de cada niño, a quién él quiere ir contando, cuándo quiere ir haciendo un cambio de su uniforme, por ejemplo, cuándo quiere que ese nombre social que ha elegido sea utilizado en el colegio. También es importante eso, porque nos ha pasado en colegio en que los padres se acercan y el colegio exige entonces, bueno, si ahora es niña y antes era niño, todo lo de niña ahora. Y en realidad hay que ir viendo cómo cada niño va dando los pasos respecto a su cambio. Ellos son los que se enfrentan al espacio escolar, ellos son los que están en el recreo, ellos son los que están frente a sus compañeros a diario, no nosotros. Entonces hay que ser súper delicados en eso. Eso primero. Y luego, considerando que lo que va manifestando cada niño respecto a cómo quiere hacer su tránsito escolar es cómo vamos trabajando en la escuela. Y, por ejemplo, hacemos espacios con su curso. Por ejemplo, primero creemos que los papás del curso son los que deben saber para que vayan comunicando también a los niños. Y, por ejemplo, nos ha resultado súper bonito hacer videos testimoniales de la familia para mostrar a los apoderados y ver más que algo teórico, ver cómo ha sido la historia de vida de este niño, cómo ha ido mostrando su identidad de género, cómo la ha ido sintiendo, cómo la ha ido viviendo. Y desde ahí abordarlo y explicar qué es la identidad de género, qué significa ser trans. Y eso ha permitido mucho que la familia, cuando se encuentra con la historia, con un rostro, con una historia de vida, sensibiliza frente al tema y se abre a aprender de algo nuevo. Y luego de ahí hemos hecho trabajos con niños, por ejemplo, los niños más pequeños a través de cuentos o a través de rituales de bienvenida a sus compañeros, cuando empieza el cambio de nombre, que es como un renacer. Y eso acompañado, por supuesto, de espacios mucho más educativos a nivel de capacitaciones y espacios de sensibilización con profesores, con los directivos, hasta con la gente que hace aseo en un colegio, porque es importante que todos manejen la temática para poder ir generando espacios protegidos para ese niño cuando vaya diciéndonos o señalándonos que quiere hacer algunos cambios. ¿Tú te has sentido acompañada en este proceso? ¿Cuáles son los desafíos también que tú ves a largo plazo en el colegio en el cual tú tienes a tu hija, a nivel de sociedad, los amigos, los compañeros, los otros apoderados? La verdad es que nosotros fuimos afortunados porque siempre recibimos una buena acogida. Cuando nosotros planteamos en el colegio la situación de nuestra hija, claro que tuvieron algunos temores, pero siempre estuvieron abiertos a respetarla a ella como ser humano. Y yo creo que ese es un desafío a largo plazo para los colegios. Pensar primero que todo que son seres humanos. Y desde ahí es como lo que fue avanzando positivamente para ella y fuimos incorporando, como te contaba, lo que te explicaba como ejemplo fue lo que vivimos ahí mismo. Crear un video, mostrar a los papás, luego los papás les contaron a través de un cuento con un mismo lenguaje para que todos los niños de su curso recibieran una misma historia respecto a lo que estaba pasando. Y después fuimos incorporando espacios en que nuestra hija se fue reencontrando con su nuevo género elegido, con sus compañeras, con sus amigas, para incorporarse en el próximo año ya como con su nombre social. No tuvimos grandes problemas, pero eso no es la realidad que viven todos los niños. Y ahí es como importante seguir trabajando para que esto no ocurra, porque igual nos encontramos con altas tasas de suicidio, con altas tasas de deserción escolar, con altas situaciones de discriminación a nivel escolar y muchas veces, de hecho hay estudios de Todo Mejora de Chile que señalan que muchas veces esa violencia no viene solo de los compañeros, sino que de los propios profesores. Entonces yo creo que el desafío es como seguir trabajando fuertemente y estos documentos claro que nos ayudan muchísimo a crear espacios escolares donde se pueda hablar este tema, trabajar e incorporar y entender de verdad que es algo del ser humano, no es algo distinto. Yo creo que ese es un cambio también cultural importante. Estamos acostumbrados a una cultura binaria donde solo hombre o mujer tiene que ver con un tema biológico y no es así. La identidad tiene que ver con un sentir profundo y ahí nadie puede cuestionar eso, de cómo una persona, un niño, se siente, que también ha sido cuestionado, que son muy pequeños y que ellos no pueden decidir. Entonces, es un cambio cultural, pero vamos avanzando y seguiremos trabajando en eso. Jimena, la circular también habla de un procedimiento para el reconocimiento de identidad de género. ¿En qué consiste? Claro, efectivamente. Mira, ahí es bien importante porque asociado a lo que plantea Mónica, ¿no? Que todos los niños y las niñas van viviendo el proceso de distinta manera, entonces no hay una indicación general, digamos, que se haga de un cierto modo.
Y es por eso que indica que el procedimiento, los padres soliciten formalmente una entrevista a la dirección del establecimiento. Se dice también que deberá tener respuesta, ¿no?, dentro de los próximos 5 días hábiles, de manera que eso tenga una respuesta oportuna frente a la solicitud que están pidiendo los padres. Que se registren las actas de acuerdo, porque aquí la relevancia de esto, más allá, digamos, de solicitar la entrevista, es que tengan todos los espacios de conversación necesarios para ir acordando ciertas medidas que hay que ir tomando, los apoyos, todo lo que tú señalas, ¿no? Cuando se hace el cambio, digamos, del nombre social o el cambio de uniforme, sobre todo si el niño o la niña está en ese mismo establecimiento. Entonces, y por supuesto, implementar las medidas. Ahora, esto es un proceso que no termina. Parte, digamos, se inicia, digamos, se solicita una entrevista formal para presentar la situación, pero es un proceso de acompañamiento y de acuerdos que van a tener que ir ajustando de manera permanente en tanto el niño o la niña vaya creciendo. Pero ese es el procedimiento que se ha fijado en esta circular, de manera también de que el establecimiento pueda decir: yo accedí a la entrevista y esto es lo que estamos haciendo, que pueda tener documentado también y evidenciado cómo ha ido acompañando el proceso. Nos quedan poquitos minutos para cerrar. Mónica, me gustaría que entregaras una especie de llamado, cómo tenemos que nosotros también como sociedad contribuir, acompañar, decías tú al inicio del programa, y cómo también es el desafío, que tú lo planteas también, para enfocarnos en este tema y ir avanzando. Yo creo que el llamado es como, yo creo que ya lo he dicho como en todo este ratito, pero yo creo que el llamado es a abrir nuestros corazones y romper prejuicios, hacer un quiebre a nuestra cultura. Lo importante del género y la cultura es que son cosas aprendidas, y por lo mismo entonces podemos desarmarlos y volver a aprender cosas nuevas. Y yo creo que ese es el desafío, como abrirnos a que el ser trans requiere respeto, es un derecho para los niños, como decía Jimena, la educación, y también es un derecho respetar la identidad de género de cada persona. Nosotros también tenemos una identidad de género, no solo los niños trans. Lo que pasa es que nuestra identidad coincide con nuestro sexo biológico, y esa es la diferencia, la sutil diferencia y la importante diferencia, pero nada más que eso. Entonces yo creo que abrirse a que es un sentir profundo humano. Eso creo yo, no es una enfermedad, no es una patología, no se contagia, es un sentir, y yo creo que el llamado es abrirse a eso. Y Jimena, desde la superintendencia, el llamado también a los sostenedores, a los directores, a informarse. Efectivamente, a informarse, a conocer, y yo agradezco la participación de Mónica, que habla desde la experiencia, ¿no? Porque hay mucho que aprender todavía en este tema, y probablemente de muchos otros, y quienes hoy día estamos educando y a cargo de eso, estamos obligados a conocer, a informarnos, a hacer las precisiones necesarias, y por sobre todo a resguardar el derecho de todos los niños y niñas a una educación respetuosa. Ahí está, el mensaje está entregado. Le queremos agradecer por acompañarnos a Mónica Flores, psicóloga, presidenta de la Fundación Renaciendo, madre también de una niña transgénero. ¿Cuánto tiene? ¿6, 7 años? 6 años. Chiquitita. Ya. Y también a Jimena Bugueño, jefa de la División de Promoción y Resguardo de Derechos Educacionales de la Superintendencia de Educación Escolar, por acompañarnos. Muchas gracias. Maritza. Sigue la compañía de Cooperativa. Recuerda escucharnos en nuestro sitio cooperativa.cl. Que tenga buenas tardes.